Reciban una cordial bienvenida a una sesión más de Lengua Materna 3 para alumnas y alumnos de secundaria. Es un gusto encontrarnos de nuevo. Antes de iniciar, les recuerdo que debemos seguir cuidándonos lavando frecuentemente nuestras manos con agua y abundante jabón, usando el cubrebocas adecuadamente de forma que cubra nariz y boca, y aunque juntos, guardar y pedir la sana distancia. La salud es primero. Es tiempo de aprender y de mantenernos saludables. Les recomendamos que realicen algo de activación física. Les aseguro que los hará sentir muy bien. Qué gusto encontrarnos aquí. Soy la maestra Brenda Maldonado y esta es una sesión más de Lengua Materna 3. En esta ocasión vamos a hablar sobre estrategias para poder reconocer el contexto social en la poesía. Eso me suena muy interesante, profesora. ¿Listos? Muy bien, pues vamos juntos. Me da mucho gusto acompañarlos a que sigan aprendiendo, así que los invito a que sigan atentos durante esta sesión. Las actividades que les sugerimos en esta ocasión son en apoyo a su aprendizaje. Por lo tanto, los invitamos a que las realicen en casa y, si es posible, con el apoyo de su familia o de las personas que estén con ustedes. El título de la sesión es El contexto social en la poesía y tiene como propósito identificar la influencia del contexto social que rodeaba a las autoras y a los autores en la creación de su trabajo poético. ¿Y a qué es a lo que podemos llamar contexto social, profesora? El contexto social nos habla de las circunstancias o situaciones que afectan a un grupo de individuos y están relacionadas a la cultura, la época, la estructura familiar y otros elementos. Los materiales que vamos a necesitar en esta sesión son su cuaderno y lápiz o pluma para que puedan tomar notas. También tengan a la mano su libro de texto, ya que será de gran ayuda. Recordemos que todo lo que veamos en esta sesión es para reforzar su conocimiento, así que les recomiendo llevar un registro de las dudas, inquietudes o dificultades que surjan al resolver los planteamientos de esta sesión. Muchas de estas las podrán ustedes resolver al momento de consultar su libro de texto y revisar sus apuntes. Por ello, es tan importante tomar nota. Para comenzar, recordemos que los movimientos poéticos responden a un movimiento literario que une a un grupo de escritores que expresan sus emociones y sentimientos a través de poemas con características similares. Los escritores eligen en muchas ocasiones a qué tipo de movimiento desean pertenecer, pero también puede ocurrir que en el tiempo, debido a las características de sus poemas, los estudiosos los relacionen con un movimiento en particular. Entiendo. Por ello, es importante conocer el contexto social en el que se desarrolla la vida del poeta para comprender mejor las circunstancias en las que escribió su obra y cómo éstas le afectaron. Así es. Veamos un ejemplo de cómo las condiciones sociales pueden determinar la forma en la que un poeta transmite sus pensamientos, emociones e ideas sobre lo que le rodea. Conozcamos un poco sobre la vida del poeta Miguel Hernández, quien pertenece a un movimiento poético español que se generó en los años 30 del siglo XX y que se caracteriza por reflejar en sus obras las condiciones políticas y sociales de la época. El 30 de octubre de 1910, nace en Orihuela, Alicante, Miguel Hernández, en el seno de una familia de origen campesino. A los 9 años, Miguel Hernández inició su formación escolar. Sin embargo, a los 14 años tuvo que abandonar sus estudios para dedicarse al pastoreo debido a la crisis económica por la que atravesaba su familia. Cuidando el ganado escribió sus primeros poemas. Tenía el tiempo, la inspiración y el ambiente propicio para hacerlo. Las montañas, las cabras, el caminar y el pasto. En Orihuela frecuentó la tertulia literaria que se realizaba en la panadería de la comunidad, propiedad del padre de Carlos Fenol, y a la que también asistía Ramón Sigé, quienes fueron sus mejores amigos. En 1930 publicó sus primeros versos en el periódico El Día de Alicante y en El Pueblo de Orihuela. La mayoría de sus poemas son romancillos, como Romancillo de Mayo, de octosílabos, como El Niño Yuntero, y heptasílabos, como Las Nanas de la Cebolla, etc.
Pastoril, Miguel Hernández. Junto al río transparente, que el astro rubio colora y riza el aura naciente, llora Leda la pastora. De amarga hiel es su llanto, que llora la pastorcilla. Qué pena, qué gran quebranto, puso blanca su mejilla. Su pastor la ha abandonado, a la ciudad se marchó y solita la dejó a la vera del ganado. El 30 de noviembre de 1931, Miguel Hernández viajó por primera vez a Madrid. En enero se publicó un artículo del poeta en la Gaceta Literaria y en febrero una entrevista en Estampa. Hernández fue un joven interesado por la literatura. Garcilaso de la Vega y Luis de Góngora son autores que tuvieron gran influencia en sus versos, sobre todo en los primeros poemas que escribió en su juventud. El rayo que no cesa es considerada su obra maestra, libro que marca su madurez poética. La vida, la muerte y el amor son los ejes centrales del libro, que en su mayoría está compuesto por sonetos. Por lo que sabemos ahora de la vida del poeta Miguel Hernández, parece ser que parte de su juventud transcurrió en el campo y esto se refleja en su obra poética. Exacto. El abandono de sus estudios debido a la crisis económica por la que atravesaba su familia lo obligó a dedicarse al pastoreo. Pero esto no detuvo su amor por la poesía. Al contrario, este ambiente de campo lo inspiró a escribir sus primeros poemas. Ahora que conocemos esto, escuchemos de nuevo este pequeño fragmento de su obra Pastoril. Observen de los elementos que nos habla en su poema. Pastoril, Miguel Hernández. Junto al río transparente, que el astro rubio colora y riza el aura naciente, llora Leda la pastora. De amarga hiel es su llanto, que llora la pastorcilla. Qué pena, qué gran quebranto, puso blanca su mejilla. Su pastor la ha abandonado, a la ciudad se marchó y solita la dejó a la vera del ganado. Sí, habla del río, del aura, de una pastorcilla, del ganado. Eran los elementos de la naturaleza con los que tenía contacto diario, dado que vivía en el campo. Eso quiere decir que todo lo que nos rodea puede ser material de inspiración si queremos escribir. La vida cotidiana suele ser material de inspiración para los poetas, pero luego de ese tiempo en el campo, la vida de Miguel Hernández se vio principalmente influida por la Guerra Civil Española de 1936, en la que se alistó como parte de las filas del ejército republicano. A partir de este hecho, escribió una serie de poemas que reflejan sus ideales de justicia y libertad, así como las difíciles condiciones en las que se encontraba su familia. Conozcamos un poco más de la vida de este gran autor. En plena guerra, logró escapar brevemente a Orihuela para casarse con Josefina Manresa. Fue en 1938 cuando falleció su primer hijo, cuya muerte impregnaría de un tono melancólico a muchos de sus futuros poemas. Ese mismo año comenzó la escritura del cancionero y romancero de ausencias, donde plasma vehementemente el dolor de no estar con su familia y la angustia que le producían los efectos devastadores de la guerra. Escribió su obra, El hombre acecha, en la cual manifiesta su visión trágica y pesimista de la guerra. En la prisión de Torrijos, compone las famosas Nanas de la Cebolla, tras leer una carta donde Josefina le relata que lo único que tienen para comer ella y su hijo son cebollas hervidas y pan. Al terminar la guerra, intentó huir cruzando Portugal por un paso clandestino, pero fue detenido por la policía portuguesa y entregado a las autoridades españolas. El 28 de marzo de 1942, Miguel Hernández muere en la prisión de Alicante, España, a los 31 años. Su obra refleja las condiciones devastadoras que provoca una guerra y las carencias que enfrenta la población, sobre todo la falta de alimento. Este dolor es reflejado por Miguel Hernández en su poema Nanas de la Cebolla, que, como escuchamos, fue inspirado por una carta que recibió de su esposa, donde le contaba que eso era lo único que tenían ella y su hijo para comer: cebollas. Nanas de la Cebolla.
La cebolla es escarcha, cerrada y pobre, escarcha de tus días y de mis noches. Hambre y cebolla, hielo negro y escarcha grande y redonda. En la cuna del hambre mi niño estaba, con sangre de cebolla se amamantaba, pero tu sangre escarchaba de azúcar, cebolla y hambre. Una mujer morena, resuelta en luna, se derrama hilo a hilo sobre la cuna. Ríete, niño, que te traigo la luna cuando es preciso. Tu risa me hace libre, me pone alas, soledades me quita, cárcel me arranca, boca que vuela, corazón en tus labios relampaguea. Es tu risa la espada más victoriosa, vencedor de las flores y las alondras, rival del sol, porvenir de mis huesos y de mi amor. Desperté de ser niño, nunca despiertes, triste llevo la boca, ríete siempre, siempre en la cuna, defendiendo la risa pluma por pluma. Ser de vuelo tan alto, tan extendido, que tu carne parece cielo cernido. Si yo pudiera remontarme al origen de tu carrera. Al octavo mes ríes, con 5 azares, con 5 diminutas ferocidades, con 5 dientes, como 5 jazmines adolescentes. Vuela niño en la doble luna del pecho, él triste de cebolla, tú satisfecho. No te derrumbes, no sepas lo que pasa ni lo que ocurre. Después de la lectura de este poema, nos podemos dar cuenta de la situación tan difícil en la que se encontraba su hijo y su esposa. La falta de alimento y el dolor que le provocaba saber que su familia sufría. Pero aún así, ese sentimiento lo convirtió en esta hermosa obra, que es ahora un poema emblemático de la poesía española. Así, convierte el dolor en algo bello. Fíjense al final de la obra. Llama la atención la frase "no te derrumbes, no sepas lo que pasa ni lo que ocurre", que expresa el deseo del poeta de no querer que su hijo se dé cuenta del dolor de sus padres y de que salga adelante. Pero profesora, ¿todos los escritores tenían esa vida tan dura y triste? No, por supuesto que no. Sin embargo, el ejemplo de Miguel Hernández nos ayuda para representar la situación social en la que vivía, el terror de una guerra civil que conmocionó a su país y marcó su escritura. La poesía, como la literatura, para crearse, solo necesita lo mismo que ustedes tienen ahora: un papel, un lápiz y toda su imaginación. La poesía existe desde hace cientos de años. Nació en las civilizaciones de la antigüedad como China, Grecia, India. La poesía ha pasado por la Edad Media, la época renacentista, la época barroca, el neoclásico, la época del romanticismo y de la decadencia hasta llegar a la vanguardia. Cada época detonaba ciertas características en la literatura en las que se reflejaba la situación social, política, económica de la vida cotidiana. ¿Y cómo podremos saber las características que tiene el ámbito social en una determinada época? Tomemos de ejemplo una de ellas. Tomen nota en su cuaderno de aquello que más les interese y los reto a anotar las respuestas de las siguientes preguntas. ¿Cuáles eran los principales grupos que integraban esta sociedad? ¿Cómo era su convivencia? ¿Cuál era el grupo más privilegiado? Bien, todo listo. ¡Corre video! La población de la Nueva España estaba integrada étnicamente por españoles o peninsulares, criollos, indígenas, africanos, asiáticos, mestizos y castas. Esta división social determinó, en parte, las ocupaciones de la población. Los españoles o peninsulares fueron el grupo más reducido. Algunos formaron parte de la nobleza novohispana y unos cuantos desempeñaron cargos importantes en la administración virreinal. Estos cargos se podían adquirir a través del matrimonio o eran arrendados por la corona española a cambio de un beneficio económico. También había españoles que se dedicaron al comercio o a la ganadería.
Otros eran buscadores de oportunidades o fortuna. Por su parte, los criollos, hijos de españoles nacidos en América, podían ocupar cargos públicos pero de menor importancia. Se desempeñaron en la administración eclesiástica, en el comercio y como profesionistas. También ejercieron como sastres, panaderos, carpinteros y zapateros, entre otros oficios. La población mayoritaria en la Nueva España fue la indígena. Al interior de este grupo también había diferencias sociales. Por ejemplo, los que pertenecieron a la nobleza indígena antes de la conquista tuvieron acceso a la educación, se consolidaron como caciques y quedaron exentos del pago de tributo. En cambio, los macehuales, que eran mayoría, debían pagarlo. Ante la disminución de la población indígena como mano de obra, los españoles trajeron esclavos africanos para trabajar en las minas y en las haciendas agrícolas y ganaderas, así como en el servicio doméstico. Los que lograron su libertad trabajaron como ayudantes en talleres artesanales, en el servicio doméstico y el campo. Debido al contacto con Asia, por medio del Galeón de Manila, llegaron asiáticos provenientes de Filipinas, Japón, China e India. Entre ellos, había comerciantes, cocineros, barberos, lavanderos, herreros, carpinteros, aserradores en la preparación y fabricación de navíos, así como esclavos. Los mestizos, hijos de españoles con indígenas, no podían ocupar puestos reales, ni públicos ni eclesiásticos, a menos que evadieran esta clasificación. La mayoría se dedicaba a algún oficio o laboraban como artesanos y campesinos. Algunos fueron pequeños propietarios y ocuparon cargos eclesiásticos menores. La mezcla entre indígenas, españoles, africanos y asiáticos dio origen a las castas. Estas estaban integradas por mulatos, moriscos, castizos, pardos, albinos, morenos y chinos, entre otras. En la Nueva España, la población no solo se diferenció por su origen étnico, sino también por lo que se consideraba la calidad de una persona, apelativo que la legitimaba según su origen de nacimiento, forma de vestir y pertenencia a grupos representativos de tipo gremial, étnico o religioso. ¿Cómo les fue? ¿Lograron identificar algunas respuestas? En especial, esperamos que identifiquen la forma en que estos grupos convivían, los privilegios que algunos grupos tenían sobre otros, la diferencia entre las personas que nacían en España o que sus padres tenían descendencia europea. Recuerden que esta información que recabaron tiene que ver con las características sociales de la época y al tenerla te ayudará a comprender mejor la poesía del siguiente autor, Juan del Valle y Caviedes. Juan del Valle y Caviedes fue un poeta y dramaturgo que nace en España en el año de 1645, pero la mayor parte de su vida se estableció en Perú, donde estuvo dedicado a la explotación de minas. Un poeta que era minero. Su poesía estaba caracterizada por la sátira y la burla, dirigida a las clases altas. Vamos a escuchar algo de él. Poema Los privilegios del pobre. Juan del Valle y Caviedes. El pobre es tonto si calla y si habla. Un majadero si sabe es hablador y si es afable, un embustero. Si es cortés, entrometido y cuando no sufre, soberbio. Cobarde cuando es humilde y loco cuando es resuelto. Si es valiente, temerario y presumido si es discreto. Adulador si obedece y si se excusa. Grosero si pretende es atrevido. Si merece es sin aprecio su nobleza, es nada vista y su gala sin aseo. Si trabaja codicioso y por el contrario extremo, un perdido si descansa. Miren si son privilegios. Vemos cómo las clases pobres a las que se refiere son las castas, los indígenas, los esclavos
que eran mal vistos por las clases altas que en ese entonces eran los españoles y peninsulares. Conociendo un poco más de las características sociales de la época en que vivían los autores, podemos tener un panorama más amplio para comprender lo que escriben los poetas y así disfrutar más de la lectura. Y bueno, hemos visto poemas sobre la guerra y las desigualdades sociales. Veamos ahora un poema que trata sobre el amor. Trabajemos juntos un ejemplo más. Ahora viajemos en el tiempo y escuchemos un poema de Fernando Pessoa, escritor portugués nacido en el año de 1888. Y bien, otro reto, a tomar nota en su cuaderno de las siguientes preguntas y traten de responderlas al escuchar el poema. ¿Cómo es el amor para el autor? ¿Cómo describe su forma de sentir el amor? Vamos a leer y escuchar. Amor es compañía de Fernando Pessoa. El amor es una compañía. Ya no sé andar solo por los caminos, porque ya no puedo andar solo. Un pensamiento visible me hace andar más deprisa y ver menos, y al mismo tiempo gustar de ir viendo todo. Aún la ausencia de ella es una cosa que está conmigo, y yo gusto tanto de ella que no sé cómo desearla. Si no la veo, la imagino, y si soy fuerte, como en los árboles altos. Pero si la veo, tiemblo. No sé qué se ha hecho de lo que siento en ausencia de ella. Todo soy cualquier fuerza que me abandona. Toda la realidad me mira como un girasol con la cara de ella en el medio. Fernando Pessoa formó parte de un movimiento literario llamado vanguardismo. Este movimiento tiene como principal bandera la libertad de expresión y buscaba la promoción de reformas sociales radicales. Pessoa pensaba que el arte era una forma para cambiar la sociedad y la política de su época. ¿Lograron responder alguna de las preguntas? No olviden que nos vamos a situar en la época. En este tiempo se desarrolla la Primera Guerra Mundial entre el año de 1914 y 1918. Al mismo tiempo estalla la Revolución Rusa en 1917 y aquí en México la Revolución Mexicana en 1910. Eran tiempos difíciles que marcaron la inspiración de los autores de la época. Era una situación social llena de cambios, de crisis económicas, de conflictos, la creación de sistemas totalitarios como el fascismo y el nazismo, que serían una causa directa de la Segunda Guerra Mundial. Esto provocó que la sociedad dejara de lado lo sentimental y le diera paso a lo racional, a lo individual. Incluso muchos artistas se vieron obligados a participar en la guerra. Conociendo ahora el contexto social y el poema de Pessoa, ¿ustedes qué piensan? El título del poema nos dice mucho: el amor es compañía. Sin embargo, parece que el personaje del poema no tiene a su amada cerca, la imagina. Hay distancia entre ellos, quizá por las condiciones en las que vivían, pero aún así la recuerda con tanto amor que siente su compañía. Bien, antes de despedirnos les propongo un reto. Busquen poemas de diferentes épocas y con el tema que más les agrade. Pueden ser de amor, desamor, la guerra, sobre batallas, terror, lo que a ustedes les guste e interese. Identifiquen la época en la que el autor escribió su poema. Investiguen un poco acerca de las características sociales en las que vive, sus inquietudes, su forma de pensar. Conoce un poco más acerca de su vida. Escriban los poemas en su cuaderno y traten de explicar con sus propias palabras cómo influye su contexto social en su obra. Los invitamos a que continúen aprendiendo. Es tiempo de buscar, investigar, leer y a que sigamos con ánimo nuestro ciclo escolar. Recuerden que la participación de la familia es importante porque juntos aprendemos más. ¡Hasta la próxima!